$220,000. Esa cifra se quedó grabada en mi mente como una marca de fuego. Fue exactamente lo que pagué para salvar a mi yerno Rodrigo del desalojo. Le di mi apartamento a Clara y a él para que pudieran empezar de nuevo. Una semana después, vendieron todo y huyeron. Mi propia hija me dejó una nota que decía: «Ya no te necesitamos, vieja perdedora». Pero ellos no tenían ni idea de lo que realmente había hecho ese apartamento. No sabían el secreto que guardaba esa propiedad. Y yo, Amalia, a mis 67 años, estaba a punto de enseñarles que subestimaron completamente a esta vieja perdedora. Todo comenzó un martes de desesperación. Clara llegó a mi puerta con los ojos rojos de tanto llorar, temblando como una hoja en el viento. El maquillaje corrido le manchaba las mejillas, y tenía esa mirada perdida que solo tienen las personas que han tocado fondo. «Mamá, necesito tu ayuda urgente», me dijo con esa voz quebrada que me partía el alma en pedazos. «Si no conseguimos el dinero esta semana, van a desalojar a Rodrigo. Perdimos todo». Me senté a su lado en el sofá verde donde había consolado tantas veces a mis hijos. Clara temblaba mientras me contaba la historia completa. Rodrigo había perdido el trabajo 6 meses atrás, cuando la empresa donde trabajaba quebró de la noche a la mañana. Al principio habían vivido de sus ahorros, pero 2 niños pequeños consumen mucho dinero. Los gastos médicos, la comida, la ropa, todo se había vuelto una carga imposible de sostener. «Intentamos de todo, mamá», me explicó Clara entre sollozos. Rodrigo buscó trabajo durante meses, pero nadie lo contrataba. Yo intenté conseguir empleos de medio tiempo, pero con los niños es muy difícil. Tuvimos que usar las tarjetas de crédito para sobrevivir. Las deudas de mi yerno habían llegado a una cifra imposible: $220,000. Entre los créditos del banco, las tarjetas, los préstamos familiares que habían pedido, todo se había acumulado como una avalancha imparable. El banco ya había iniciado el proceso de embargo. Tenían 7 días para reunir el dinero completo o perderían la casa donde vivían con mis 2 nietos pequeños. Yo miré a mi hija, esa niña que había criado con tanto amor después de que su padre murió en un accidente cuando ella tenía solo 12 años. La había cargado en brazos cuando tenía fiebre, había caminado con ella hasta el hospital en madrugadas interminables, había trabajado doble turno para pagarle la universidad. «Haré lo que sea necesario», le prometí esa noche, abrazándola mientras lloraba. Una madre nunca abandona a sus hijos. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento calculando mentalmente todo lo que podía vender. Los muebles antiguos que había heredado de mi madre, las joyas que mi difunto esposo me había regalado en 30 años de matrimonio, incluso el carro que apenas usaba para ir al supermercado. Pero sabía que no sería suficiente. Al día siguiente comencé a mover cielo y tierra. Fui al banco donde había tenido mi cuenta durante 20 años y saqué todos mis ahorros, $43,000 que había guardado centavo a centavo de mi pensión. Luego vendí mi carro a un vecino por $15,000, mucho menos de lo que valía, pero necesitaba el dinero urgente. Después llegó lo más doloroso: vender las joyas. El anillo de compromiso de mi esposo, los aretes de perlas que me había regalado el día de nuestra boda, la cadena de oro que llevaba puesta desde hacía 30 años. Todo fue a parar a la casa de empeños del centro de la ciudad. $32,000 más. Vendí los muebles antiguos que había heredado de mi madre, incluso el piano donde Clara había aprendido a tocar cuando era pequeña. Cada objeto que salía de mi casa se llevaba consigo un pedazo de mi corazón, pero yo pensaba en mis nietos pequeños perdiendo su hogar. Cuando sumé todo, tenía $120,000. Aún faltaban 100,000 para completar la cantidad que Rodrigo necesitaba. Entonces tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Puse mi apartamento como garantía bancaria para conseguir el préstamo que completaría el dinero faltante. Ese apartamento donde había vivido 30 años, donde habían crecido mis hijos, donde cada rincón guardaba una historia de amor y sacrificio. Las paredes habían escuchado las primeras palabras de Clara, habían visto a Teodoro dar sus primeros pasos, habían albergado las fiestas de cumpleaños, las noches de desvelo cuando estaban enfermos. «Mamá, no puedo permitir que hagas esto», me dijo Clara cuando le conté mi plan. Pero yo ya había tomado la decisión. «Es solo dinero, mijita. Lo material se recupera. La familia es lo único que importa de verdad en esta vida». El día que conseguí reunir los $220,000 fue un viernes lluvioso.
Recuerdo cada detalle de esa tarde porque cambió mi vida para siempre. Fui al banco, retiré el dinero en un cheque certificado y se lo entregué a Rodrigo personalmente en mi propia sala. Él tomó el cheque con las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. Amalia, no sé cómo agradecerte esto. Has salvado a mi familia, a tus nietos. Te juro por lo más sagrado que te lo voy a devolver hasta el último centavo. Clara estaba llorando a su lado, abrazándome como si fuera la última vez. Pero mi sacrificio no terminó ahí. Una semana después, cuando ellos lograron salvar su situación y pagaron todas las deudas de Rodrigo, yo recibí la notificación del banco que cambió mi vida para siempre. Por una complicación legal con el préstamo que había solicitado, iba a perder mi apartamento de todas formas. El banco iba a ejecutar la hipoteca en 30 días. Llamé a Clara llorando, con el papel temblando en mis manos. Mijita, me van a quitar el apartamento. No entiendo qué pasó, pero el banco dice que no puedo pagar las cuotas del préstamo. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. Después de sacrificar todo por salvar a su familia, yo me quedaba sin hogar. Clara no lo dudó ni un segundo. Mamá, vente a vivir con nosotros mientras resolvemos esto. Nuestro hogar es tu hogar. Te lo debemos todo. Rodrigo estaba a su lado, asintiendo con la cabeza, prometiendo que me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Yo acepté, confiando en que era temporal, que juntos íbamos a encontrar una solución. Solo será por unos meses, me dijo Clara mientras me ayudaba a empacar mis pocas pertenencias que quedaban. Hasta que consigamos el dinero para recuperar tu apartamento. Pero tenían otros planes. Planes que yo no podía ni imaginar en mis peores pesadillas. Los primeros días en su casa fueron extraños pero esperanzadores. Clara me había preparado la habitación de huéspedes con mucho cariño, había comprado flores frescas para la mesita de noche, y hasta había enmarcado algunas fotos familiares para que me sintiera como en casa. Los niños estaban felices de tener a la abuela viviendo con ellos, y yo pensaba que quizás esta experiencia nos uniría más como familia. Durante las primeras 2 semanas, todo parecía normal. Clara me incluía en las decisiones de la casa, me pedía opinión sobre la comida, me dejaba ayudar con los niños. Rodrigo llegaba del trabajo y me saludaba con cariño, agradeciendo una y otra vez todo lo que había hecho por ellos. Pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la sala. Rodrigo hablando por teléfono en voz baja y colgando rápidamente cuando me veía. Clara recibiendo llamadas misteriosas y saliendo al jardín para responder. Una noche, cuando no podía dormir, salí por un vaso de agua y los escuché hablando en la cocina. Tiene que ser pronto, decía Rodrigo. Antes de que se dé cuenta de lo que realmente vale. Clara respondía con nerviosismo. Pero es mi madre, Rodrigo. No sé si puedo hacer esto. Me quedé helada detrás de la puerta. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era lo que yo no sabía que valía? Regresé a mi habitación con el corazón acelerado, pero decidí no confrontarlos. Quizás había malinterpretado la conversación. 2 días después, Clara me pidió que firmara unos papeles. Son para transferir temporalmente la propiedad del apartamento, me explicó con una sonrisa que ahora sé que era falsa. Así podremos negociar mejor con el banco para recuperarlo. Es solo un trámite legal. Yo confié en ella. Firmé todos los documentos sin leerlos completamente, porque era mi hija. Porque una madre siempre confía en sus hijos. Porque jamás pensé que la niña que había criado con tanto amor podría traicionarme de una manera tan cruel. La verdad era que Clara y Rodrigo habían descubierto algo que yo no sabía sobre mi apartamento. El barrio donde había vivido durante 30 años se había revalorizado enormemente. Lo que yo pensaba que valía $100,000, en realidad valía más de 400,000. Y ellos lo sabían. Una semana después de que firmé los papeles, llegué a la casa y encontré un ambiente extraño. Clara estaba nerviosa, evitaba mirarme a los ojos. Rodrigo había llegado temprano del trabajo y tenía maletas junto a la puerta. ¿Van a algún lado?, les pregunté con inocencia. Sí, mamá, me respondió Clara con una voz que intentaba sonar natural. Rodrigo consiguió un trabajo nuevo en otra ciudad. Nos vamos mañana temprano. Yo sentí un vacío en el estómago. ¿Y yo qué voy a hacer? Me voy con ustedes. El silencio que siguió fue como una bofetada.
Clara bajó la mirada y Rodrigo carraspeó incómodo. Amalia, nosotros necesitamos empezar de nuevo como familia, dijo él finalmente. Tú entiendes, ¿verdad? Necesitamos nuestro espacio. Esa noche cenamos en silencio. Los niños preguntaban por qué la abuela estaba triste, pero Clara los mandaba a callar. Yo intentaba procesar lo que estaba pasando. Después de sacrificar todo por ellos, me estaban abandonando. A la mañana siguiente, cuando desperté, la casa estaba vacía. No había ruido de niños corriendo, no había olor a café recién hecho. Salí de mi habitación y encontré la sala completamente desocupada. Habían desaparecido durante la noche como ladrones. Caminé por la casa vacía, mis pasos resonando en el eco de las habitaciones sin muebles. Habían vendido todo, la sala, el comedor, las camas, los electrodomésticos, incluso las plantas que yo había cuidado con tanto amor. Todo había desaparecido. Fue entonces cuando encontré la nota sobre la mesa de la cocina. Una simple hoja de papel con la letra de Clara que conocía desde que era niña: ya no te necesitamos, vieja perdedora. Esas 6 palabras fueron como puñales clavándose en mi corazón. Debajo de la nota cruel había otro papel, el contrato de venta del apartamento. Clara y Rodrigo lo habían vendido por $420,000. $420,000 que ahora tenían en sus bolsillos, más los $220,000 que yo había pagado por las deudas de Rodrigo. Se habían marchado con más de $600,000. Mi dinero, mi apartamento, mi vida entera convertida en su botín. Me senté en el suelo de esa cocina vacía y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. 67 años de vida, y mi propia hija me había dejado en la calle sin nada. Pero mientras lloraba, una parte de mí se estaba fortaleciendo. Una parte que ellos no conocían. Me quedé sentada en esa cocina vacía durante horas, con la nota cruel de Clara en mis manos. El eco de mis sollozos rebotaba en las paredes desnudas, pero poco a poco, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza se estaba transformando en algo más fuerte, más determinado. En rabia. En sed de justicia. Llamé a Teodoro, mi hijo menor, con las manos temblando mientras marcaba su número. Él vivía en otra ciudad, trabajando como ingeniero, y siempre había sido el hijo más responsable, el más leal. Cuando escuchó mi voz quebrada al teléfono, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Mamá, ¿qué ocurre? Suenas muy mal, me dijo con esa preocupación genuina que siempre había caracterizado a Teodoro. Intenté explicarle la situación, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Clara, Rodrigo, se fueron, me dejaron sin nada, logré articular entre lágrimas. Teodoro hizo silencio por unos segundos. Luego escuché su respiración acelerada, la rabia creciendo en su voz. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con que se fueron? ¿Y todo el dinero que les diste? El apartamento. Cuando le conté todos los detalles, cuando le leí la nota que Clara había dejado, Teodoro explotó. Esa desgraciada no es mi hermana, gritó al teléfono. Mamá, no te muevas de ahí. Tomo el primer vuelo y llego esta noche. Y te juro que vamos a recuperar hasta el último centavo de lo que te robaron. Teodoro llegó esa misma noche, con los ojos inyectados de rabia y una determinación que hacía años no veía en él. Me abrazó fuerte en la puerta de esa casa vacía, y yo sentí por primera vez en días que no estaba completamente sola. Perdóname, mamá, me susurró al oído. Perdóname por no haber estado aquí para protegerte de esa víbora. Esa noche, Teodoro y yo nos sentamos en el suelo de la sala vacía, rodeados de los papeles que Clara me había hecho firmar. Él los leyó uno por uno con su experiencia profesional, y su cara se ponía más oscura con cada página que pasaba. Mamá, esto es un fraude legal, me dijo finalmente. Clara te hizo firmar una transferencia de propiedad completa, no temporal como te dijo. Pero hay algo más. Teodoro siguió leyendo con los ojos entrecerrados. Hay cláusulas aquí que no entiendo. Esto no es un contrato de venta normal. Me quedé despierta toda esa noche, acostada en el suelo con una manta que Teodoro había traído de su hotel. Pero por primera vez en semanas, no lloré. Algo estaba creciendo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. La mujer que había criado 2 hijos sola después de enviudar, que había trabajado doble turno para darles educación, que había luchado contra el mundo para sacar adelante a su familia.
Esa mujer no se iba a dejar pisotear por nadie, ni siquiera por su propia hija. Al día siguiente, Teodoro me llevó a ver a una abogada que él conocía. Sofía era una mujer de unos 40 años, con mirada inteligente y una reputación intachable en casos de fraude familiar. Cuando le contamos la historia completa, ella escuchó con atención, tomando notas en silencio. «Señora Amalia», me dijo Sofía después de revisar todos los documentos, «lo que le hicieron sus familiares constituye un fraude por confianza. Pero tengo buenas noticias para usted». Sus ojos brillaron con una sonrisa que me dio esperanza por primera vez en semanas. «¿Qué tipo de buenas noticias?», pregunté con el corazón acelerado. Sofía extendió uno de los contratos sobre su escritorio y señaló una cláusula que estaba marcada en letra pequeña. Su apartamento tenía una cláusula de reversión que se activó automáticamente cuando Clara lo vendió, explicó la abogada. Esta cláusula establece que si la propiedad es vendida dentro de los primeros 5 años después de la transferencia, la propiedad regresa automáticamente al propietario original, es decir, a usted. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Eso qué significa exactamente?», pregunté con voz temblorosa. Teodoro tomó mi mano y me sonrió. «Significa, mamá, que Clara y Rodrigo acaban de perder todo el dinero de la venta. El apartamento legalmente sigue siendo tuyo». Sofía continuó explicando. «Esta cláusula fue incluida por el abogado que redactó el contrato de transferencia. Probablemente Clara no la leyó completa o no entendió las implicaciones legales. Pero nosotros podemos usar esto para recuperar no solo su propiedad, sino también para demandarlos por fraude». Durante los siguientes días, Sofía se puso a trabajar como una máquina de guerra legal. Investigó la venta del apartamento, rastreó las cuentas bancarias donde Clara y Rodrigo habían depositado el dinero, y descubrió algo que nos dejó a todos boquiabiertos. «Señora Amalia», me dijo Sofía una tarde, con una carpeta llena de documentos en sus manos, «su hija y su yerno no solo vendieron su apartamento, también vendieron todos los muebles que ustedes habían dejado almacenados en un depósito, y hasta cobraron un seguro de vida que estaba a nombre de usted, reportándola como fallecida». El nivel de traición era tan profundo que ya no sabía si sentir rabia o admiración por la frialdad calculadora de Clara. «¿Cómo pudieron hacer eso?», pregunté con la voz quebrada. «¿Cómo una hija puede traicionar así a su madre?». Teodoro estaba pálido de la rabia. «Porque Clara nunca fue realmente tu hija, mamá. Una hija de verdad jamás haría algo así. Ella es solo una desconocida que compartió nuestro apellido». Pero Sofía tenía más revelaciones que hacernos. «Hay algo que ustedes necesitan saber», nos dijo con seriedad. «Clara y Rodrigo no se fueron del país como pensábamos. Están viviendo en una mansión a 2 horas de aquí, en una zona residencial exclusiva. Los encontré». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de 2 meses de creer que habían desaparecido para siempre, saber que estaban tan cerca me llenó de una mezcla de rabia y expectativa. «¿Y qué vamos a hacer ahora?», pregunté. Sofía sonrió con esa sonrisa que me estaba empezando a gustar mucho. «Ahora vamos a prepararles una sorpresa que nunca van a olvidar. Pero necesito que usted sea muy fuerte, señora Amalia. Lo que vamos a hacer requiere valor y determinación». «Licenciada», le respondí con una voz que yo misma no reconocí, una voz llena de fuerza y decisión. «Clara cometió el error de subestimar a esta vieja. Pero yo no llegué a los 67 años siendo débil. Haga lo que tenga que hacer». Teodoro me miró con orgullo. «Esa es mi madre», dijo apretando mi mano. «La mujer que nos enseñó que en esta vida nadie se aprovecha de los buenos sin pagar las consecuencias». Durante la siguiente semana, Sofía preparó todo meticulosamente. Documentos legales, órdenes judiciales, investigadores privados, todo un arsenal legal que estaba a punto de caer sobre Clara y Rodrigo como una tormenta devastadora. Pero lo que más me emocionaba no era la idea de recuperar mi dinero o mi apartamento. Lo que realmente me llenaba de satisfacción era saber que mi hija iba a aprender una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo, que las acciones tienen consecuencias, y que traicionar a la familia tiene un precio muy alto que pagar. La noche antes de ejecutar nuestro plan, no pude dormir. Caminé por la habitación del hotel donde Teodoro me había instalado, mirando por la ventana las luces de la ciudad. En unas horas, Clara iba a descubrir que subestimó completamente a su madre. Y yo estaba lista para enseñarle quién era realmente Amalia. El plan de Sofía era perfecto en su simplicidad.
Clara y Rodrigo habían cometido tantos errores legales que teníamos múltiples frentes para atacarlos. Pero lo más importante era el elemento sorpresa. Ellos creían que yo era una vieja indefensa que se había quedado llorando en una esquina, sin recursos ni conocimientos para enfrentarlos. ¡Qué equivocados estaban! La mañana del día elegido, Sofía llegó al hotel con una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. «Señora Amalia, todo está listo. Los documentos judiciales están preparados, la orden de embargo está firmada, y tenemos localizados todos sus activos». Teodoro estaba a mi lado, revisando cada detalle del plan como el ingeniero meticuloso que era. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?», me preguntó Teodoro por última vez. «Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Clara va a saber que fuimos nosotros». Yo lo miré a los ojos con una calma que me sorprendió a mí misma. «Hijo, Clara dejó de ser mi hija el día que escribió esa nota. Ahora es solo una ladrona que me robó la vida». Sofía había descubierto que Clara y Rodrigo estaban viviendo en una mansión de 3 plantas en un barrio exclusivo de las afueras. La habían comprado con el dinero de la venta de mi apartamento, pagando al contado como si fueran millonarios legítimos. Tenían 2 carros de lujo estacionados en la entrada, una piscina enorme en el jardín, y hasta habían contratado servicio doméstico. Vivían como reyes con mi dinero, con el sudor de toda mi vida convertido en su comodidad. A las 10 de la mañana llegamos a la mansión. Sofía iba al volante, yo en el asiento del copiloto, y Teodoro atrás con una carpeta llena de documentos legales. Mi corazón latía acelerado, pero no de miedo. Era de expectativa, de justicia que finalmente llegaba. La casa era más impresionante de lo que había imaginado. Jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada, ventanales enormes que reflejaban el sol de la mañana. Todo pagado con el dinero que yo había ahorrado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Sofía tocó el timbre y esperamos. Escuchamos pasos acercándose, y cuando la puerta se abrió, apareció Clara. Pero no era la Clara que yo recordaba. Esta mujer tenía el cabello perfectamente arreglado en un salón caro, vestía ropa de diseñador, llevaba joyas que brillaban en sus muñecas y cuello. El dinero había transformado a mi hija en una desconocida. Cuando me vio, su cara pasó del desconcierto al terror en segundos. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. Detrás de ella apareció Rodrigo, y su expresión fue de pánico total al vernos. «Hola, Clara», le dije con una voz serena que me sorprendió incluso a mí. «Vine a visitarte en tu nueva casa. Se ve que te está yendo muy bien». Mis ojos recorrieron la entrada de mármol, el candelabro de cristal que colgaba del techo, los muebles caros que decoraban el lugar. «Señora Clara», intervino Sofía con voz profesional, «soy la abogada Sofía Mendoza. Vengo a notificarle oficialmente que está siendo demandada por fraude, apropiación indebida y falsificación de documentos». Le extendió un sobremanila lleno de papeles legales. Clara tomó los documentos con manos temblorosas. «¿De qué están hablando? No entiendo nada». Pero sus ojos ya mostraban que sabía perfectamente de qué estábamos hablando. Rodrigo había palidecido hasta ponerse gris. «¿Puedo pasar?», pregunté cortésmente. «Me gustaría ver cómo decoraste tu casa con mi dinero». Clara no tuvo más opción que dejarnos entrar. Caminé por esa mansión como si fuera la dueña, admirando cada detalle que había sido pagado con mi sacrificio. En la sala había un piano de cola que costaba más que mi apartamento completo. En las paredes colgaban cuadros originales que yo jamás habría podido permitirme. Los muebles eran de cuero italiano, las alfombras parecían obras de arte, y todo estaba dispuesto con el gusto de alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero. «Está muy bonita tu casa, Clara», le dije mientras me sentaba en el sofá más caro de la sala. $220,000 de mis ahorros, más $420,000 de la venta de mi apartamento. $640,000 bien invertidos. ¿No te parece? Rodrigo intentó intervenir. «Amalia, nosotros podemos explicarte todo. No es lo que parece». Teodoro lo interrumpió con una risa seca. «Ah, no. Entonces, ¿qué es? ¿Una broma? ¿Un malentendido?». Sofía abrió su carpeta y comenzó a leer los cargos. Fraude por confianza, por un monto de $220,000. Falsificación de documentos legales. Apropiación indebida de bienes inmuebles.
Fraude a seguros por reportar falsamente la muerte de la señora Amalia. Cada cargo caía como una bomba en el silencio de esa sala. Clara finalmente encontró su voz. Mamá, yo puedo explicarte todo. Nosotros íbamos a devolverte el dinero. Solo necesitábamos tiempo para establecernos. Pero yo la interrumpí con una mano levantada. Clara, ¿sabes cuál fue tu error más grande?, le pregunté con calma. No fue robarme el dinero. No fue vender mi apartamento. No fue ni siquiera abandonarme en una casa vacía. Me levanté del sofá y caminé hacia ella. Tu error más grande fue esa nota que me dejaste. Saqué la nota de mi bolso, esa hoja de papel que había guardado como evidencia. Ya no te necesitamos, vieja perdedora, leí en voz alta. Esas palabras me dolieron más que todo el dinero del mundo. Pero también me enseñaron algo muy importante. ¿Qué te enseñaron?, preguntó Clara con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Me enseñaron que la hija que yo crié ya no existe. Que la mujer que tengo enfrente es una desconocida que casualmente lleva mi apellido. Rodrigo intentó acercarse. Amalia, nosotros cometimos un error, pero podemos arreglarlo. Podemos devolverte todo. Teodoro se interpuso entre él y yo. Ya es muy tarde para eso. Deberían haber pensado en las consecuencias antes de traicionar a la mujer que lo salvó. Sofía continuó con los procedimientos legales. Señora Clara, señor Rodrigo, tienen 48 horas para presentarse voluntariamente ante las autoridades. Si no lo hacen, se emitirá una orden de arresto. Además, todos sus bienes están siendo embargados preventivamente a partir de este momento. Como si hubiera sido coordinado, en ese momento llegaron los oficiales judiciales con las órdenes de embargo. Clara gritó cuando vio a los uniformados entrando en su mansión de ensueño. No pueden hacer esto. Esta es mi casa. Técnicamente, le explicó Sofía con paciencia profesional, esta casa fue comprada con dinero producto de un fraude. Por tanto, puede ser confiscada como evidencia del delito. Yo observaba todo desde mi asiento en el sofá, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia finalmente estaba llegando. Tristeza porque la niña que había criado con tanto amor se había convertido en esto. Clara se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas desesperadas. Mamá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacer esto. Piensa en los niños, en tus nietos. Pero esa carta ya no funcionaba conmigo. Clara, le dije levantándome para quedar frente a ella, mis nietos estarán mejor sin el ejemplo de padres ladrones y mentirosos. Y tú dejaste de ser mi hija el día que decidiste que yo era una vieja perdedora, que ya no necesitabas. Los oficiales comenzaron a poner sellos de embargo en los muebles caros, en los carros de lujo, en todo lo que habían comprado con mi dinero. Clara lloraba histéricamente mientras Rodrigo intentaba negociar con los oficiales, pero ya no había nada que negociar. Señora Amalia, me dijo Sofía, ¿está lista para irnos? Ya terminamos aquí. Miré por última vez a Clara, que estaba sentada en el suelo de mármol, llorando como una niña pequeña. Clara, le dije desde la puerta, cuando quieras pedirme perdón de verdad, cuando quieras recuperar a tu madre, ya sabes dónde encontrarme. Pero va a tener que ser la Clara que yo crié, no esta desconocida que veo ahora. Y salimos de esa mansión dejando atrás el eco de los llantos de mi exhija. 3 semanas después de ese día en la mansión, mi vida había cambiado completamente. Sofía había logrado no solo recuperar mi apartamento, sino también la mayoría del dinero que Clara y Rodrigo habían robado. La cláusula de reversión funcionó exactamente como ella había predicho, y yo volví a ser la propietaria legal de mi hogar de 30 años. Pero regresar a mi apartamento no fue la celebración que había imaginado. Caminar por esos pasillos vacíos, ver las paredes desnudas donde antes colgaban las fotos familiares, sentir el eco de mis pasos en las habitaciones inmuebles, me llenaba de una melancolía profunda. Era mi casa, pero ya no era mi hogar. Teodoro se había tomado una licencia en su trabajo para quedarse conmigo durante esas primeras semanas. Mamá, necesitas tiempo para sanar, me decía mientras me ayudaba a comprar muebles nuevos, cortinas nuevas, todo lo necesario para reconstruir no solo mi espacio, sino mi vida. Una tarde, mientras organizaba los papeles legales en mi escritorio nuevo, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo en mi corazón me dijo que contestara. Señora Amalia,
Preguntó una voz temblorosa que me resultó familiar. Soy Cecilia, la vecina de Clara. Cecilia había sido amiga de Clara desde la adolescencia, y yo la conocía como si fuera otra hija. Cecilia, mi niña, qué sorpresa escucharte, le dije, aunque mi corazón ya se estaba preparando para malas noticias. Señora Amalia, necesito contarle algo sobre Clara. Ella está muy mal. Me senté en mi silla nueva, preparándome para lo que venía. ¿Qué quieres decir con que está muy mal? Cecilia suspiró profundamente antes de continuar. Después de que perdieron la mansión, Clara y Rodrigo se fueron a vivir a un apartamento pequeño en las afueras. Pero las cosas no están yendo bien entre ellos. Cecilia me contó que Rodrigo había comenzado a culpar a Clara por todo lo que había pasado. Él dice que fue idea de ella robarle el dinero, que él solo siguió sus órdenes. Clara está destruida, señora Amalia. No come, apenas duerme, y los niños están preguntando por usted todo el tiempo. Una parte de mí quería colgar el teléfono, fingir que no había escuchado nada. Pero la otra parte, la parte que había sido madre durante 45 años, no podía ignorar que mi hija estaba sufriendo. ¿Y por qué me estás contando esto, Cecilia? Porque Clara no se atreve a llamarla directamente. Tiene miedo de que usted la rechace, y honestamente, después de lo que hizo, yo no la culparía si lo hiciera. Pero también sé que usted la ama, señora Amalia. Y Clara finalmente se está dando cuenta del monstruo en que se había convertido. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento, que ahora tenía muebles nuevos, pero se sentía extrañamente vacío. Teodoro había regresado a su ciudad esa misma tarde, después de asegurarse de que yo estaba bien establecida. Pero por primera vez en semanas, me sentía completamente sola. 2 días después, mientras compraba vegetales en el mercado donde había ido durante 30 años, me encontré cara a cara con mis nietos. Pequeños de 6 y 4 años, caminaban de la mano con Clara por el pasillo de verduras. Cuando me vieron, corrieron hacia mí gritando «Abuela», con esa alegría pura que solo tienen los niños. Clara se acercó lentamente, como un animal herido que no sabe si va a recibir cariño o un golpe. Estaba más delgada, pálida, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Su ropa era sencilla, sin joyas, sin el glamour artificial que había tenido en la mansión. «Hola, mamá», me dijo con una voz tan pequeña que apenas la escuché. Los niños me abrazaban las piernas, contándome atropelladamente todo lo que habían hecho en las últimas semanas, preguntándome por qué no los había visitado, diciéndome cuánto me extrañaban. «Hola, Clara», le respondí manteniendo la compostura, aunque por dentro mi corazón se estaba partiendo al ver a mis nietos después de tanto tiempo. «¿Cómo están?» Ella bajó la mirada, como si las palabras le pesaran demasiado. «Estamos sobreviviendo». Los niños seguían hablando, pero yo podía ver en los ojos de Clara que había algo que quería decirme, pero no se atrevía. «Abuela», me dijo mi nieto mayor, «¿por qué ya no vives con nosotros? Mamá llora mucho y dice que es porque tú estás enojada». La pregunta inocente del niño cayó como una bomba en el silencio incómodo que se había formado entre Clara y yo. «Los niños la extrañan mucho», me dijo Clara con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Rodrigo se fue hace una semana. Dijo que no podía vivir con la culpa y que necesitaba empezar de nuevo en otra parte. Los niños siguen preguntando por él, pero también preguntan por usted todos los días». Me quedé callada, procesando la información. Rodrigo había abandonado a Clara tal como ellos me habían abandonado a mí. La rueda del karma había dado una vuelta completa. «¿Y tú cómo estás manejando todo esto?», le pregunté. Clara se derrumbó allí mismo, en medio del pasillo de verduras. «Mal, mamá. Muy mal. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo ni siquiera mirar a mis hijos sin sentir vergüenza de lo que hice». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. «Cada día me despierto pensando en esa nota horrible que te dejé, en cómo te traicioné después de todo lo que hiciste por mí». Los niños se habían callado, sintiendo la tensión entre los adultos sin entender completamente qué estaba pasando. Mi nieta pequeña se acercó a Clara y le limpió las lágrimas con sus manitas. «No llores, mami. La abuela te va a perdonar, ¿verdad, abuela?». La pregunta de mi nieta me atravesó como una flecha directa al corazón. Miré a Clara, que lloraba sin control, y por un momento vi a la niña de 12 años que había consolado cuando murió su padre.
Pero también recordé la nota cruel, la traición, los meses de sufrimiento que había vivido por su culpa. Clara, le dije finalmente, ¿realmente estás arrepentida, o solo estás triste porque las cosas no te salieron como esperabas? Ella me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi verdadera hija en esa mirada. Estoy arrepentida, mamá. Profundamente arrepentida. No solo por haberte robado el dinero o por haber vendido tu apartamento. Estoy arrepentida por haber perdido a la mujer más importante de mi vida por culpa de mi ambición y mi estupidez. Su voz se quebró al final de la frase. Rodrigo me convenció de que nos merecíamos esa vida de lujo, de que tú eras demasiado vieja para disfrutar el dinero, de que estábamos tomando lo que por derecho nos correspondía como tus herederos. Pero él se fue en cuanto las cosas se pusieron difíciles, y yo me quedé sola enfrentando las consecuencias de mis decisiones. La gente en el mercado empezaba a mirarnos, pero en ese momento no me importaba nada más que esa conversación con mi hija. ¿Y qué esperas de mí ahora, Clara? ¿Que vuelva todo a ser como antes? ¿Que finja que nada pasó? No, me respondió con firmeza. Sé que no puedo borrar lo que hice. Sé que probablemente nunca me vuelvas a confiar como antes. Solo espero que algún día puedas perdonarme lo suficiente para que mis hijos no crezcan sin su abuela. Sus palabras me llegaron al alma. Miré a mis nietos, que nos observaban con esa preocupación que los niños sienten cuando el mundo adulto se vuelve incomprensible. Ellos no tenían la culpa de los errores de sus padres. Clara, le dije después de un largo silencio, el perdón no es algo que se da de un día para otro. Es algo que se construye con acciones, con tiempo, con pruebas de que realmente has cambiado. Ella asintió desesperadamente. Pero hay algo que necesito que entiendas, continué. La mujer que era tu madre antes de la traición ya no existe. Si quieres reconstruir una relación conmigo, va a tener que ser con la mujer en que me he convertido después de todo esto. Una mujer que ya no confía ciegamente, que ya no se sacrifica sin límites. Clara tomó mis manos entre las suyas. Acepto esas condiciones, mamá. Acepto todo lo que sea necesario para tenerte de vuelta en mi vida, aunque sea solo un poquito. Miré a mis nietos, que esperaban mi respuesta como si de ella dependiera su felicidad. Y tal vez así era. Está bien, Clara, le dije finalmente, sintiendo como si una parte de mi corazón que había estado congelada comenzara a descongelarse lentamente. Pero esto va a ser bajo mis condiciones. Nada de promesas vacías, nada de lágrimas manipuladoras. Si quieres recuperar a tu madre, vas a tener que demostrármelo con hechos. Los niños gritaron de alegría y me abrazaron más fuerte. Clara siguió llorando, pero ahora eran lágrimas de alivio mezcladas con esperanza. Lo que tú digas, mamá. Lo que sea necesario. Durante las siguientes 2 semanas, establecí un sistema muy claro. Clara podía visitarme los domingos por la tarde, siempre acompañada de los niños, por exactamente 2 horas. Nada de aparecer sin avisar, nada de llamadas dramáticas a medianoche, nada de intentos de manipulación emocional. El primer domingo, Clara llegó puntualmente a las 3 de la tarde con un ramo de flores silvestres que probablemente había cortado del parque, porque ya no tenía dinero para comprar arreglos caros. Se sentó en mi sala nueva, en el sofá que había comprado para reemplazar el que ella había vendido, y simplemente habló. Me contó sobre su vida en el apartamento pequeño donde ahora vivía, sobre cómo había tenido que buscar trabajo por primera vez en años, sobre lo difícil que era criar a 2 niños sola. Pero no se quejaba, no me pedía ayuda, no intentaba hacerme sentir lástima por ella. Solo compartía su realidad, como si fuéramos 2 extrañas que estaban conociéndose. Conseguí trabajo en una cafetería del centro, me dijo mientras los niños jugaban en mi sala. No es mucho dinero, pero es honesto. Y estoy tomando clases nocturnas para terminar la carrera de contabilidad que abandoné cuando me casé con Rodrigo. Yo la escuchaba en silencio, observando cómo había cambiado. Ya no tenía esa arrogancia que había desarrollado cuando vivía con el dinero robado. Ahora hablaba con humildad, con la voz de alguien que había aprendido lecciones difíciles de la manera más dura. El segundo domingo, Clara trajo algo que me sorprendió, una carta escrita a mano. No sé si quieras leerla ahora o después, me dijo entregándomela con manos temblorosas. Pero necesitaba escribir todo lo que no sabía cómo decirte en persona. Esa noche, después de que se fueron, leí la carta.
4 páginas escritas con una letra temblorosa, llenas de disculpas genuinas, de reconocimientos de sus errores, de promesas específicas sobre cómo pensaba reconstruir su vida. No había manipulación emocional, no había excusas, solo una confesión honesta de una mujer que había tocado fondo y estaba tratando de subir de nuevo. Mamá, decía una parte de la carta, sé que probablemente nunca vuelvas a verme como antes. Sé que destruí algo sagrado entre nosotras. Pero quiero que sepas que cada día que paso lejos de ti es un día que me recuerda lo mucho que perdí por mi codicia y mi estupidez. No te pido que olvides lo que hice. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que la hija que criaste con tanto amor todavía existe en algún lugar dentro de mí. El tercer domingo, Clara llegó con una propuesta que me dejó sin palabras. Mamá, quiero devolverte todo el dinero que te robé, me dijo con una determinación que hacía años no veía en ella. Ya hablé con Sofía, tu abogada, y llegamos a un acuerdo. Voy a pagarte $500 mensuales hasta completar los $220,000 que gasté en las deudas de Rodrigo. Clara, le dije sorprendida, $500 mensuales significa que vas a tardar más de 30 años en pagarme. Para entonces yo estaré muerta. Ella me miró con una sonrisa triste pero determinada. Lo sé, mamá, pero es lo correcto. Y si no alcanzo a pagarte todo en vida, el resto quedará como deuda de mi herencia. Mis hijos sabrán que su madre cometió un error terrible y pasó el resto de su vida tratando de enmendarlo. Ese nivel de compromiso me conmovió más de lo que esperaba. No era solo una disculpa vacía o una promesa emocional hecha en un momento de desesperación. Era un plan concreto, una responsabilidad que se extendería por décadas, un recordatorio constante de las consecuencias de sus acciones. Durante el cuarto domingo, pasó algo que no había anticipado. Clara estaba ayudándome a organizar mis nuevas fotografías familiares cuando encontró una caja que yo había guardado en el armario. Era una colección de todas las cartas y dibujos que ella me había hecho desde que era niña. Mamá, me dijo con voz quebrada, ¿guardaste todo esto? En sus manos tenía un dibujo que había hecho a los 8 años, donde aparecíamos las dos tomadas de la mano bajo un sol amarillo gigante. En la parte de abajo había escrito con crayones, para la mejor mamá del mundo, que me cuida cuando estoy enferma y me ama aunque sea traviesa. Claro que lo guardé, le respondí. Eras mi hija. Una madre guarda todo lo que sus hijos le dan con amor. Clara comenzó a llorar al ver sus propias palabras de niña, probablemente recordando a la persona que había sido antes de que la ambición y la codicia la corrompieran. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, le pregunté mientras tomaba el dibujo en mis manos. No es el dinero que me robaste, ni el apartamento que vendiste, ni siquiera la nota cruel que me dejaste. Lo que más me duele es saber que en algún momento perdí a esa niña que me dibujó este sol. Clara se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos de su infancia, llorando como no la había visto llorar desde que era pequeña. Yo también la perdí, mamá. Pero quiero recuperarla. Quiero volver a ser la hija que te merecías tener. Los niños, que habían estado jugando en silencio, se acercaron a consolarnos a las dos. Mi nieta pequeña me abrazó y me dijo, «Abuela, ya no estás enojada con mami». La pregunta inocente me hizo reflexionar sobre todo lo que había pasado en esas 4 semanas. «No estoy enojada, mi amor», le respondí a mi nieta. «Estoy triste. Pero también tengo esperanza de que las cosas mejoren». Clara me miró con ojos llenos de gratitud y determinación. «Van a mejorar, mamá. Te lo prometo. No con palabras esta vez, sino con acciones. Cada día, con cada decisión que tome, voy a demostrarte que merezco una segunda oportunidad». Esa tarde, después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala nueva, rodeada de recuerdos viejos y posibilidades nuevas. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No era la misma mujer que había sido antes de la traición, pero tampoco era la mujer destrozada que había llorado en esa casa vacía. Era alguien nuevo. Alguien más fuerte, más sabia, más cuidadosa con su confianza. Pero también alguien que todavía creía en el poder del amor genuino y la redención real. El quinto domingo, Clara me trajo algo que no esperaba, una foto nueva. Era una imagen de ella en su trabajo en la cafetería, sonriendo genuinamente mientras servía café a un cliente. «Quería que vieras que estoy trabajando honestamente», me dijo. «Que estoy reconstruyendo mi vida de la manera correcta». Miré la foto y vi algo que no había visto en años. A mi hija genuinamente feliz,
no por tener lujos o dinero fácil, sino por ganarse la vida con dignidad. Era un pequeño paso, pero era un paso en la dirección correcta. Estoy orgullosa de ti, le dije, y sus ojos se iluminaron como cuando era niña y yo la felicitaba por una buena calificación en el colegio. Este es el tipo de mujer que yo crié, y me alegra ver que todavía existe. Esa noche, por primera vez desde la traición, me fui a dormir sintiendo que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir algo hermoso de los pedazos rotos de nuestra relación. 6 meses después de nuestro reencuentro en el mercado, mi relación con Clara había evolucionado de una manera que nunca hubiera imaginado. Ya no era la relación ciega de confianza total que habíamos tenido antes, pero tampoco era la frialdad total que había sentido después de la traición. Era algo nuevo, algo más maduro, construido sobre cimientos más sólidos. Clara había mantenido cada una de sus promesas. Los $500 llegaban religiosamente cada mes, junto con una nota donde me contaba sobre su progreso en el trabajo y en sus estudios. Había sido promovida a supervisora en la cafetería, y sus calificaciones en la universidad eran excelentes. Pero más importante que el dinero o los logros académicos era el cambio que veía en ella como persona. La arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por una humildad genuina. Ya no esperaba que las cosas le llegaran fácilmente. Trabajaba por cada pequeño progreso en su vida. Un martes por la tarde, recibí una llamada que cambiaría todo otra vez. Era Cecilia, la amiga de Clara, y su voz sonaba alterada. Señora Amalia, necesito contarle algo importante. Rodrigo regresó. Mi sangre se heló al escuchar ese nombre. ¿Qué quieres decir con que regresó? Cecilia suspiró profundamente antes de continuar. Apareció en el apartamento de Clara ayer por la noche, diciendo que había estado pensando en ella y en los niños, que quería reconciliarse con la familia. ¿Y Clara qué dijo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Al principio se negó rotundamente. Pero Rodrigo no se fue. Se quedó toda la noche hablando con ella, recordándole los buenos tiempos, prometiendo que había cambiado, usando a los niños para convencerla. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Conocía a mi hija, y sabía lo vulnerable que podía ser a la manipulación emocional, especialmente cuando se trataba de sus hijos. ¿Está considerando volver con él? No lo sé, señora Amalia. Por eso la estoy llamando. Clara está muy confundida. Rodrigo le está prometiendo que van a ser una familia normal otra vez, que él ha aprendido de sus errores. Pero yo sé que usted conoce a su hija mejor que nadie. Puede hablar con ella. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento pensando en todas las posibilidades. Si Clara volvía con Rodrigo, ¿significaba que volvería a ser la mujer manipuladora y codiciosa que había sido? ¿O había cambiado lo suficiente como para resistir sus influencias? Al día siguiente, en lugar de esperar al domingo, decidí hacer algo que no había hecho en meses: visitar a Clara sin aviso previo. Llegué a su apartamento pequeño a las 6 de la tarde, justo cuando sabía que estaría llegando del trabajo. Toqué la puerta y esperé. Cuando Clara abrió, su expresión fue de sorpresa total. «Mamá, ¿qué haces aquí? Hoy no es domingo». Detrás de ella pude ver a Rodrigo sentado en la sala, jugando con los niños como si nunca hubiera abandonado a su familia. «Hola, Clara», le dije manteniendo la compostura. «Vine porque necesitaba hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo pasar?». Ella vaciló por un momento, mirando hacia atrás donde estaba Rodrigo, pero finalmente me dejó entrar. «Hola, Amalia», me dijo Rodrigo con una sonrisa que intentaba ser encantadora. Se veía diferente, más cuidado, como si hubiera estado viviendo bien durante estos meses. «Qué alegría verte». Estaba diciéndole a Clara que deberíamos invitarte a cenar para que pudiéramos hablar todos juntos como una familia. «Como una familia», repetí con voz controlada. «Qué interesante concepto de familia tienes, Rodrigo. ¿Incluye eso robar a los suegros y abandonar a la esposa cuando las cosas se ponen difíciles?». El ambiente se tensó inmediatamente. Clara se puso pálida y Rodrigo perdió la sonrisa encantadora. «Amalia, yo sé que cometí errores en el pasado, pero he cambiado. He estado trabajando en mí mismo, reflexionando sobre mis acciones». «¿Así?», le pregunté sentándome en la silla donde solía sentarme los domingos. «¿Y dónde has estado haciendo toda esa reflexión? ¿En qué parte del país? ¿O tal vez del mundo?».
Rodrigo se puso incómodo. Estuve en California, trabajando en una empresa de construcción, ahorrando dinero para poder regresar y mantener a mi familia como se merecen. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado ese discurso. Clara, le dije ignorando completamente a Rodrigo, ¿podemos hablar a solas? Solo por unos minutos. Ella miró nerviosamente entre Rodrigo y yo, pero finalmente asintió. Rodrigo, ¿podrías llevar a los niños al parque por un rato? Cuando nos quedamos solas, Clara se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, como una niña que sabe que está en problemas. Mamá, sé lo que estás pensando, pero no es lo que parece. ¿Y qué es lo que parece, Clara? Le pregunté con calma. Porque lo que yo veo es al hombre que te convenció de traicionarme regresando exactamente cuando tu vida se está estabilizando, exactamente cuando has demostrado que puedes vivir sin él. Clara bajó la mirada. Él dice que ha cambiado, que se da cuenta de que cometió errores. Y los niños están tan felices de tenerlo de vuelta. Su voz se iba apagando mientras hablaba, como si ella misma no creyera completamente en sus propias palabras. Clara, mírame, le dije con firmeza. Cuando levantó la vista, vi en sus ojos la misma vulnerabilidad que había visto años atrás, cuando Rodrigo la había convencido por primera vez de que merecían una vida mejor a costa de mi sacrificio. Durante estos 6 meses, te has reconstruido desde cero. Has trabajado honestamente, has estudiado, has criado a tus hijos sola, has cumplido cada promesa que me hiciste. ¿Realmente estás dispuesta a arriesgar todo ese progreso por un hombre que te abandonó en tu peor momento? Clara comenzó a llorar silenciosamente. Es que es muy difícil, mamá. Criar 2 niños sola, trabajar y estudiar al mismo tiempo, vivir con tan poco dinero. Cuando Rodrigo regresó, por un momento sentí que podía respirar otra vez. Clara, le dije tomando sus manos entre las mías, ¿sabes cuál es la diferencia entre la mujer que eres ahora y la mujer que eras hace un año? Ella negó con la cabeza. La mujer de hace un año necesitaba que alguien más la hiciera sentir completa. La mujer de ahora se ha demostrado a sí misma que puede ser fuerte sola. Pero los niños necesitan una figura paterna, protestó débilmente. Yo no sé si puedo darles todo lo que necesitan siendo madre soltera. Los niños necesitan padres que sean buenos ejemplos, le respondí. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hija si le enseñas que debe aceptar de vuelta a un hombre que la abandonó? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo sobre cómo tratar a las mujeres? En ese momento regresaron Rodrigo y los niños del parque. Los niños corrieron hacia nosotras, llenos de energía y alegría. Rodrigo se quedó en la puerta, observando nuestra conversación con una expresión que no logré descifrar. Abuela, me dijo mi nieto mayor, ¿sabías que papá va a quedarse con nosotros otra vez? Ya no vamos a estar tristes. La inocencia de mi nieto me partió el corazón, porque sabía que él no entendía las complejidades de la situación. ¿Eso es lo que quieren, mis amores?, les pregunté a mis nietos. ¿Quieren que papá se quede? Ambos asintieron entusiastamente, y yo entendí que Clara estaba en una posición imposible. Rodrigo, le dije volteándome hacia él, si realmente has cambiado como dices, entonces no tendrás problema en demostrar ese cambio gradualmente. No hay prisa para mudarte de vuelta. Puedes pasar tiempo con los niños, ayudar económicamente, mostrar con acciones que eres diferente. Rodrigo se puso tenso. Amalia, entiendo tu preocupación, pero Clara y yo somos adultos. Podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra familia. Tienes razón, le respondí levantándome. Son adultos. Y Clara va a tomar su propia decisión. Me volteé hacia mi hija, que nos miraba con lágrimas en los ojos. Pero Clara, recuerda que las decisiones tienen consecuencias. Y que esta vez, cualquier decisión que tomes, vas a tener que vivirla completamente. ¿Qué quieres decir con eso, mamá?, me preguntó Clara con voz temblorosa. Quiero decir que si decides volver con Rodrigo, es tu decisión. Pero yo no voy a estar ahí para rescatarte otra vez cuando las cosas salgan mal. No voy a sacrificar mi estabilidad emocional o económica por los errores de una pareja que decide ignorar la historia. El silencio que siguió fue devastador. Clara entendió perfectamente lo que le estaba diciendo, que tendría que elegir entre la comodidad temporal de volver con Rodrigo y la relación que habíamos estado reconstruyendo laboriosamente durante meses. 3 días después de esa conversación,
Clara no había aparecido por mi apartamento ni me había llamado. El domingo llegó y pasó sin su visita habitual. Por primera vez en meses, me quedé sola en mi sala, esperando una llamada que nunca llegó. El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Clara había elegido a Rodrigo. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico, sonó el timbre de mi apartamento. Era Teodoro, que había llegado sin avisar desde su ciudad. Su cara mostraba una mezcla de rabia y preocupación que me alarmó inmediatamente. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo entrando sin ceremonias. «Cecilia me llamó ayer. Me contó lo que está pasando con Clara y ese parásito de Rodrigo». Se sentó frente a mí con los puños cerrados. No puedo creer que Clara sea tan estúpida como para volver con él después de todo lo que pasó. «Teodoro», le dije con cansancio, «Clara es una mujer adulta. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones, aunque sean erróneas». Pero por dentro, yo estaba destrozada. Ver a mi hija repetir los mismos patrones destructivos me dolía más de lo que había imaginado. «Sus propias decisiones», replicó Teodoro indignado. «Mamá, esa mujer ya te traicionó una vez. Te robó todo lo que tenías y te dejó en la calle. Y ahora, después de que has sido tan generosa al darle una segunda oportunidad, va a volver con el mismo hombre que la convenció de hacerte daño». Teodoro tenía razón, pero una parte de mí todavía tenía esperanza de que Clara tomara la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde. «Dale unos días más», le dije. «Tal vez se dé cuenta de su error». Pero los días pasaron y Clara no apareció. Una semana, 2 semanas. El único contacto que tuve con ella fue un cheque de $500 que llegó por correo, acompañado de una nota breve. «Mamá, sigo cumpliendo mi compromiso contigo. Te explico todo pronto. Te amo». Teodoro se quedó conmigo durante esas 2 semanas, trabajando desde mi apartamento y asegurándose de que yo estuviera bien. Una tarde, mientras organizábamos algunos papeles legales, me hizo una pregunta que me sorprendió. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más con tu vida? Algo que no tenga que ver con Clara o con los problemas familiares». No sabía qué responder. Durante tantos años, mi vida había girado alrededor de mis hijos que no había considerado que quería para mí misma. «¿Qué tipo de algo más?», le pregunté curiosa. Teodoro sonrió y sacó algunos papeles de su maletín. «¿Recuerdas que siempre quisiste estudiar psicología pero no pudiste porque te casaste joven? Bueno, investigué programas para adultos mayores en la universidad local. Miré los folletos que me extendía. Programas de educación continua, talleres de desarrollo personal, grupos de apoyo para personas que habían pasado por traiciones familiares. Teodoro, tengo 67 años. No es muy tarde para empezar algo nuevo». «Mamá», me dijo tomando mis manos, «eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste a la muerte de papá, criaste 2 hijos sola, reconstruiste tu vida después de que Clara te traicionara. Si alguien puede empezar algo nuevo a los 67 años, eres tú». Esa idea comenzó a crecer en mi mente como una semilla plantada en tierra fértil. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a imaginar una vida que fuera completamente mía, independiente de los dramas y decisiones de mis hijos adultos. 3 semanas después de la conversación sobre Rodrigo, finalmente recibí la llamada que había estado esperando y temiendo. Era Clara, y su voz sonaba diferente. No era la voz confiada de los últimos meses, pero tampoco era la voz quebrada de la mujer desesperada que había encontrado en el mercado. «Mamá, ¿podemos vernos? Necesito contarte algo importante». Accedí a encontrarme con ella en un café neutral, no en mi apartamento ni en el suyo. Quería que fuera territorio neutral para una conversación que intuía iba a ser crucial. Llegué al café antes que ella y la vi caminar hacia mi mesa. Clara se veía cansada, pero había algo diferente en su postura. Caminaba con determinación, no con la vacilación que había mostrado las últimas semanas. «Hola, mamá», me dijo sentándose frente a mí. «Gracias por venir». Pedimos café en silencio, y yo esperé a que ella hablara primero. Clara respiró profundo antes de comenzar. «Rodrigo se fue otra vez», me dijo sin preámbulos. «Pero esta vez fui yo quien le pidió que se fuera». Sus palabras me sorprendieron. «¿Qué pasó?». Clara jugueteó con su taza de café antes de responder. «Durante estas 3 semanas, observé muy cuidadosamente cómo se comportaba con los niños,
conmigo, con nuestras rutinas. Y me di cuenta de algo que no quería admitir. ¿Qué te diste cuenta?, le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Me di cuenta de que él no había cambiado nada. Seguía siendo el mismo hombre manipulador que me convenció de traicionarte. Solo que ahora era más sutil en sus métodos. Clara me contó cómo Rodrigo había comenzado gradualmente a cuestionar sus decisiones. Le decía que trabajar en la cafetería era Vinisger, que estudiar por las noches la hacía una madre ausente, que yo le estaba manipulando para mantenerla alejada de él. Pero lo que me hizo tomar la decisión final, continuó Clara, fue escucharlo hablar por teléfono con alguien. Estaba planeando convencerme de pedirte otro préstamo, usando a los niños como excusa. Decía que, la vieja, era fácil de manipular si usábamos las palabras correctas. Sentí una oleada de rabia al escuchar esas palabras, pero también sentí orgullo por Clara. ¿Y qué hiciste cuando escuchaste eso? Lo confronté inmediatamente, me respondió Clara con firmeza. Le dije que si creía que yo iba a permitir que manipulara a mi madre otra vez, estaba completamente equivocado. Le di 1 hora para empacar sus cosas y largarse de mi apartamento. ¿Y cómo reaccionó él?, pregunté. Clara sonrió por primera vez en la conversación. Al principio trató de negarlo, luego intentó convencerme de que había malinterpretado la conversación. Pero cuando vio que no iba a funcionar, mostró su verdadera personalidad. Me gritó, me insultó, les dijo a los niños que era mi culpa que él se tuviera que ir otra vez. Los niños, ¿cómo están manejando todo esto? Era mi mayor preocupación. Están tristes, pero también están entendiendo gradualmente que su papá no es la persona que ellos pensaban. Mi hijo mayor me preguntó por qué papá le gritaba a mamá si se supone que las personas que se aman no se gritan. Clara tomó mis manos sobre la mesa. Mamá, siento mucho haber dudado. Siento haber puesto en riesgo nuestra relación por un hombre que ya me había demostrado quién era realmente. Pero necesitaba vivirlo para estar completamente segura. ¿Y ahora estás completamente segura?, le pregunté. Completamente. Rodrigo puede seguir siendo el padre de mis hijos, pero nunca más va a ser mi pareja. Y definitivamente nunca más va a tener acceso a ti a través de mí. Por primera vez en semanas, sentí que mi hija había regresado realmente. No la niña ingenua que había sido antes, sino la mujer fuerte y sabia en la que se había convertido después de aprender de sus errores. Clara, le dije finalmente, estoy orgullosa de ti. Tomar esa decisión sola, proteger a tus hijos y protegerme a mí, eso requiere mucho valor. Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio. ¿Podemos volver a nuestros domingos?, me preguntó con esperanza. Claro que sí, pero con una condición nueva. Clara me miró expectante. Quiero conocer más sobre esta mujer fuerte que tomó esa decisión difícil. Quiero que me cuentes sobre tus planes, tus sueños, tus metas que no tengan nada que ver con un hombre. Clara sonrió ampliamente. Tengo muchas cosas que contarte, mamá. Muchos planes que he estado haciendo para mi futuro y el de mis hijos. Un futuro que construiremos nosotros solos. Esa tarde regresé a mi apartamento sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo genuino por mi hija y esperanza real por nuestro futuro juntas. 1 año después de ese día en el café, mi vida había tomado una dirección que nunca habría imaginado. Siguiendo el consejo de Teodoro, me había inscrito en un programa de psicología para adultos mayores en la universidad local. No para obtener un título profesional, sino para entender mejor las dinámicas familiares y ayudar a otras personas que habían pasado por traiciones similares. Clara había cumplido cada una de sus promesas. Los $500 llegaban religiosamente cada mes, ahora acompañados de cartas largas donde me contaba sobre sus avances en la universidad, sobre los logros de los niños, sobre los pequeños triunfos de su vida diaria. Había sido promovida a gerente de la cafetería y estaba a 6 meses de graduarse como contadora. Pero más importante que sus logros profesionales era la transformación personal que había experimentado. Clara se había convertido en una mujer independiente, segura de sí misma, que tomaba decisiones basadas en sus propios valores en lugar de en la presión externa. Una tarde de jueves, mientras revisaba mis tareas universitarias en la mesa del comedor, sonó el teléfono. Era Sofía, mi abogada, con noticias que me sorprendieron. Señora Amalia, acaba de llegar algo interesante a mi oficina. Rodrigo quiere reunirse con usted. ¿Rodrigo quiere reunirse conmigo?
¿Para qué?, pregunté desconcertada. Dice que tiene algo importante que confesarle, algo que podría cambiar su perspectiva sobre todo lo que pasó. Está solicitando formalmente una reunión, con Clara presente si usted lo desea. Llamé inmediatamente a Clara para contarle sobre la solicitud de Rodrigo. Su reacción fue de escepticismo total. Mamá, ese hombre no hace nada sin un motivo oculto. Si quiere verte después de un año de silencio, es porque necesita algo. ¿Tú qué opinas que debería hacer?, le pregunté. Clara se quedó callada por un momento antes de responder. Creo que deberías escucharlo, pero con condiciones muy estrictas. En la oficina de Sofía, con testigos, y con límite de tiempo. Solo para cerrar ese capítulo definitivamente. Una semana después, me encontré sentada en la oficina de Sofía, esperando a que llegara el hombre que había sido cómplice en la traición más grande de mi vida. Clara estaba a mi lado, tensa pero decidida a apoyarme. Teodoro había volado desde su ciudad para estar presente, negándose rotundamente a dejarme enfrentar esa situación sola. Cuando Rodrigo entró a la oficina, me impactó ver cómo había cambiado. Se veía demacrado, más viejo, con la ropa arrugada y una expresión de derrota total. Ya no tenía esa arrogancia que recordaba, esa seguridad manipuladora que había usado para convencer a Clara de traicionarme. Amalia, me dijo con voz temblorosa, gracias por aceptar verme. Sé que no me lo merezco. Se sentó frente a nosotros, evitando el contacto visual directo. ¿Qué es tan importante que no podías decirlo por teléfono o por carta?, le pregunté directamente. Rodrigo respiró profundo antes de hablar. Necesito confesarte algo que Clara no sabe, algo que he estado cargando durante todo este tiempo. Miré a Clara, que se había puesto rígida al escuchar esas palabras. Cuando Clara y yo decidimos vender tu apartamento y tomar el dinero, comenzó Rodrigo, ella realmente creía que era temporal. Ella pensaba que íbamos a invertir el dinero, multiplicarlo, y devolvértelo con intereses en unos meses. Clara se puso pálida. ¿De qué estás hablando, Rodrigo? Nosotros planeamos todo juntos. Rodrigo negó con la cabeza tristemente. No, Clara, tú planeaste una inversión temporal. Yo planeé un robo permanente. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo continuó. Yo sabía desde el principio que no íbamos a devolver el dinero. Había investigado el valor real del apartamento y sabía que era mucho más de lo que Amalia imaginaba. Mi plan era vender todo, tomar el dinero y desaparecer para siempre. Estás diciendo, intervino Teodoro con voz controlada pero furiosa, que manipulaste a Clara para que traicionara a mi madre. Exactamente eso, respondió Rodrigo. Yo fui quien escribió esa nota cruel. Clara estaba llorando, diciendo que no podía dejarte así, que teníamos que explicarte todo. Pero yo le dije que si no dejábamos la nota, tú nos seguirías y arruinarías nuestro nuevo comienzo. Clara se había puesto de pie, temblando de rabia. ¿Me estás diciendo que yo no escribí esa nota? ¿Que tú la escribiste imitando mi letra? Rodrigo asintió avergonzado. Practiqué tu letra durante días. Clara, tú estabas tan angustiada esa mañana que ni siquiera viste cuando dejé la nota en la mesa. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora?, le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque estoy enfermo, respondió Rodrigo con voz quebrada. Cáncer terminal. Me quedan pocos meses de vida, y no puedo morir sabiendo que Clara ha estado cargando con una culpa que era principalmente mía. Clara se había sentado otra vez, pero ahora lloraba silenciosamente. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué me hiciste creer que había sido mi idea traicionar a mi madre? Porque sabía que tú nunca habrías estado de acuerdo con el plan real. Tenía que hacerte creer que era una decisión conjunta para que no me dejaras. Teodoro se acercó a Rodrigo con los puños cerrados. ¿Te das cuenta del daño que causaste? ¿Te das cuenta de que casi destruyes la relación entre mi madre y mi hermana para siempre? Rodrigo bajó la cabeza. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Para que Amalia sepa que Clara nunca quiso hacerle daño realmente. Rodrigo, le dije finalmente, ¿esperas que esto cambie algo? ¿Esperas que te perdone porque estás enfermo? Él me miró a los ojos por primera vez. No espero perdón. Solo espero que Clara pueda perdonarse a sí misma completamente. Clara ya se ha perdonado, intervine.
Ella ha trabajado durante 2 años para reconstruir su vida y nuestra relación. No necesita tu confesión para sentirse mejor consigo misma. Clara me tomó la mano, agradecida por mis palabras. Hay algo más, continuó Rodrigo. Tengo dinero ahorrado, no mucho, pero quiero dárselo a Clara para que acelere los pagos a Amalia. Son $50,000. Es todo lo que tengo. Sofía intervino profesionalmente. Señor Rodrigo, ¿está usted haciendo esta confesión bajo coerción o de manera voluntaria? Completamente voluntaria, respondió. Y quiero que quede todo registrado legalmente. Después de que Rodrigo firmara todos los documentos necesarios y se fuera, nos quedamos los 4 en la oficina procesando lo que acabábamos de escuchar. Clara lloraba, pero no de tristeza. Lloraba de alivio. Mamá, me dijo abrazándome, durante todos estos años he cargado con la culpa de haber escrito esas palabras crueles. Sabía que había tomado malas decisiones, pero esa nota me perseguía especialmente porque no recordaba haberla escrito con tanto odio. Clara, le respondí acariciando su cabello, aunque hubieras escrito la nota, ya te había perdonado. Tu trabajo de estos 2 años me demostró quién eres realmente. Esta confesión no cambia lo que ya sabía, que eres una buena mujer que cometió errores pero aprendió de ellos. Teodoro se sentó con nosotras. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Rodrigo pensó que su confesión iba a cambiar algo, pero la verdad es que ustedes dos ya habían reconstruido su relación más fuerte que nunca. Tenía razón. La confesión de Rodrigo era interesante, pero no era necesaria. Clara y yo ya habíamos hecho el trabajo difícil de reconstruir la confianza, de establecer nuevos límites, de crear una relación adulta y madura. Esa noche, en mi apartamento, Clara y yo nos sentamos a tomar té como habíamos hecho tantas veces en los últimos meses. ¿Sabes qué he aprendido de todo esto?, me preguntó Clara. Que el perdón real no viene de confesiones dramáticas o revelaciones sorprendentes. Viene del trabajo diario, de las decisiones consistentes, de demostrar con acciones quién eres realmente. Y yo he aprendido, le respondí, que una madre puede amar a su hija incondicionalmente, pero también puede establecer límites saludables. Que el amor verdadero a veces requiere dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. 2 meses después, Rodrigo murió. Clara fue a su funeral, no como exesposa, sino como la madre de sus hijos que quería darles la oportunidad de despedirse de su padre. Regresó a casa esa tarde en paz, habiendo cerrado ese capítulo de su vida definitivamente. Hoy, 3 años después de la traición original, puedo decir que soy una mujer completamente diferente. Terminé mi programa de psicología y ahora facilito un grupo de apoyo para familias que han pasado por traiciones similares. Clara se graduó como contadora y abrió su propia pequeña oficina. Los niños están creciendo fuertes y seguros, con una madre que les enseña sobre responsabilidad, integridad y fuerza interior. Clara ya me ha pagado más de la mitad de la deuda, pero más importante que el dinero es la relación que hemos construido. Ya no somos la madre ciega y la hija manipulable que éramos antes. Somos 2 mujeres adultas que se respetan, se aman, y han aprendido que la familia verdadera se construye sobre bases sólidas de honestidad y reciprocidad. La mujer que entró en esa casa vacía hace 3 años era una víctima. La mujer que soy ahora es inavalable.